no sepan, hay sote en laminitas, y el sote en laminitas se usa para lavarlo en lavadora, ¿no? O sea, si no lo quiere lavar a mano, pues echa la ropa ahí en la lavadora, pero con jabón sote de laminita blanca, y miren, así la mamá se ahorra el esfuerzo de lavar la ropa y el bebé está protegido para ese tipo de dermatosis de contacto, ¿sale? Entonces, otro tipo de dermatosis de contacto frecuente es, como lo dije hace rato, los metales, ¿no? Entonces, eso pasa, por ejemplo, hasta en adultos, ¿no? A lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado que se ponen una esclava, una pulsera, y si no es de verdad de oro o de alguna sustancia, a veces las que son de metal así corrientón, pues les puede causar una dermatitis en esa zona, ¿no? Y se les irrita y así. Cuando empiezan a rotar en su internado y les toca hacer su lavado de manos, algunos de ustedes empezarán a tener también dermatosis por el jabón quirúrgico. El jabón quirúrgico reseca mucho las manos y también hacen que se pongan todos irritables. Entonces, otra cosa que también es muy común es que los niños tengan una dermatosis a los elementos pegoles, como pegatinas. Por ejemplo, a veces a los neonatos cuando nacen les ponen una etiqueta aquí con el pecho, con el pecho, perdón, con el nombre, fecha de identificación, fecha de nacimiento, el nombre de la mamá, y todo eso se les irrita así rojo y todo. De hecho, por ahí hay un caso clínico de eso al respecto. Pero bueno, entonces aparece con la irritación así de la etiqueta, ¿no? Entonces el niño se ve todo rojo en esa zona y es evidente que fue una dermatitis de contacto porque tiene la forma del cuadrito, ¿no? Si es por la cadena, pues va a tener también la forma de la cadena. Si es por una pulsera, pues va a tener la forma de la pulsera y así. Todas las dermatitis de contacto, recuerden que básicamente tienen la forma del objeto que con el que entraron en contacto y generan las lesiones. ¿Sale? Entonces, fuera de esas dos condiciones que no vienen en el temario como tal, todo lo demás es muy, muy común, ¿no? O sea, bueno, todo lo demás también es muy común. Entonces, la vez pasada pues, hablamos del prurigo por insectos, de la dermatitis atópica, de la pediculosis y de la dermatitis del pañal. Entonces, hoy son temas completamente diferentes porque las enfermedades exantemáticas se caracterizan por el exantema y fiebre, ¿no? Grados variables de fiebre, y eso les ayuda a diferenciarlo. Entonces, como pudieron notar, Omar lo dejó muy claro, gran parte de estas enfermedades tienen una parte prodrómica. En la parte prodrómica y generalmente se caracteriza por cuadros de vías respiratorias altas. Es básicamente la historia que es muy común a todos los cuadros. Es que empezó con un cuadro respiratorio, tenía tos, tenía moquito, y luego entonces empiezan con granitos. Y de ahí que mucha gente cree que es alérgica. Ah, es que es alérgica al paracetamol. ¿Por qué, señora? Ah, porque tenía fiebre, tenía un gripita de tos y de repente le salieron granitos. Y entonces, pues mejor le quité el paracetamol. Entonces, esa historia también la van a escuchar muy frecuentemente. Que mucha gente dice que sus hijos los trataron por fiebre y después empezaron con granitos. Y hoy van a descubrir que como pediatras a veces eso lo tomamos muy a reserva, porque muchas de las enfermedades exantemáticas empiezan con fiebre y después tienen granitos. Entonces, de verdad, a veces asocian los granitos a algún tipo de alergia y por eso suspenden sustancias como la loratadina, suspenden sustancias como el paracetamol, el ibuprofeno y muchos antibióticos son tachados de generar alergias. Cuando en realidad las alergias verdaderas en la población mexicana, pues lo más frecuente es que sean alérgicos a las sulfas. Y fuera de ello es poco probable que, pues, bueno, y algunos betalactámicos, pero generalmente hay historias familiares, hay antecedentes de atopia o algo así para que desarrollen ese tipo de alergias. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ok, ahora antes de continuar pues con la revisión de las exantemáticas, primero quiero escuchar sus dudas sobre este tema. Doc, bueno, Ajá, en cuanto a la rubiola, en el ajá. síndrome de rubiola congénito decía que un caso probable sería que el lactante que presentara alguna enfermedad, por ejemplo, cardíaca congénita, hipoacusia neurosensorial. En estos Ajá. niños que presentan eso, ¿se les hace como algún seguimiento para ver si tuvieron rubiola? Eh, no, o sea, es la rubiola, como el síndrome de rubiola congénita, puede causar malformaciones en el recién nacido, ¿no? Desde catarata congénita, hipoacusia, y se asocia a la presencia, por ejemplo, de conducto arterioso, como cardiopatía congénita más frecuente.
Pero de todas las cardiopatías congénitas, de todas las malformaciones cardíacas, el 90% no tienen explicación. No sabemos la causa. 10% se asocian a algún síndrome, ¿no? Síndrome de Down, síndrome de Turner, rubiola congénita, etcétera. Entonces, dentro de ese grupo, dentro de ese 10% estaría la rubiola congénita, pero para sospechar, bueno, o sea, a lo que me refiero es que si tienes 100 niños con conducto arterioso, no le vas a mandar a los 100 a hacer un panel de rubiola, porque solamente 10 pudieran estar asociados a algún síndrome. Pero pues entre ellos más frecuente síndrome de Down, prematurez, peso bajo, etcétera. Y rubiola pues ocuparía un porcentaje muy bajito. Me mentiría cuál, pero pues sí es muy bajo. Entonces no sería como un desperdicio de recursos mandarle a hacer un panel de rubiola a todos los niños con conducto arterioso, pero si el neonato tiene hipoacusia, catarata, a lo mejor datos de perfil TORCH, como lo vimos en las enfermedades, ¿no? Que tienen microcefalia, retraso psicomotor, flacidez y tienen conducto arterioso, pues hay que hacer el perfil TORCH y descartar que haya por ahí rubiola, ¿no? Luego una pregunta ahorita que abordaron lo de la rubiola. Ujú. ¿Qué tan, no me acuerdo dónde leí, pero qué tan asociado se encuentra la rubiola o la infección por rubiola con desarrollo de autoinmunidad? Con desarrollo de Les- autoinmunidad. Ujú. Específicamente les hablo. No, fíjate que no tanto la rubiola, más bien quien llega a causar, a veces eso es el parvo, el eritema infeccioso, puede causar y se asocia a anemia plástica y algún otro tipo de autoinmunidad. Pero rubiola no lo hay como tal, o bueno, no tengo en mente que haya una relación así. Ah, Ujú, ok. Y una pregunta, igual con respecto a lo de la varicela, ujú, había leído por ahí una clasificación en función del número de lesiones. ¿Es ajá, funcional en la clínica o solamente es como un dato que ponen ahí porque viene leve menos de 50, moderada menos exacto. de 400, masiva más de Ujú. 400? Entonces no sé si tenga función. Yo creo que no tiene función. Sí está bien descrita esa, ¿eh? Leve menos 50 lesiones, una moderada hasta 400 lesiones y arriba de 400 severa. Pero no creo que alguien se ponga a contar el número de lesiones, ¿no? Así de simple. O es evidente, Eric, que si el paciente tiene pocas lesiones, pues van a decir, bueno, pues no le dio tan fuerte y tiene un cuadro leve, ¿no? Pero si el niño presenta un gran exantema con muchas lesiones, no creo que alguien se ponga a contar y diga, tiene 380, entonces todavía es moderado, tiene 402, entonces de veras. No, entonces no es tan funcional. Me parece que en la clínica no es útil, porque te digo, nadie se va a poner a contar las lesiones, a menos que tengan un ahí que no tenga que hacer nada y le digas, vente, Héctor, ponte a contar ahí las lesiones, ¿no? Y ahí va el pobre Zamora de mí para contar. Es útil. Puede haber cuadros con una sintomatología moderada y cuadros muy aparatosos y muy severos, pero en la clínica no es útil contar las lesiones. Ok, gracias. Sí, Lo que sí es que, digo, por, eh, por el simple hecho de verla y ver a un niño que tiene muchas lesiones, que está muy sintomático, pues a lo mejor, si es varicela, a lo mejor puedes agregar un antiviral, ¿no? Hasta por ahí lo mencionaron, ¿no? Que en unos casos galina y ascloviatos con varicela congénita, es decir, el neonato que nace y en ese momento tiene varicela, es decir, pasó el prodrómico inútero, hay que darle en el momento en que nace inmunoglobulinas y aciclovir para disminuir que el cuadro sea severo, porque acuérdense que ese niño pues no tiene defensas y la forma severa por ejemplo, la varicela, podría haber encefalitis por varicela, neumonía por varicela y miocarditis incluso. Entonces, en esos casos graves es a los que hacemos hincapié en que sí pueden requerir inmunoglobulina o antivirales. ok, gracias, doctor. Ujú. Y también ahí con varicela, Sí, bueno, Dani. leí que la contagiosidad se da desde el día 1 hasta que empiezan como a secarse las lesiones, Ujú. pero ¿cuánto sería el tiempo prudente para mandar a casa a los niños en edad escolar? Ok. La recomendación así en general es que hasta que la última vesícula se convierta en costra, en ese momento ya.
puedes mandarlos otra vez o puedes quitar el aislamiento. Pero por norma dejamos los 21 días de aislamiento del niño en general. Y debo decirles que ahí sí lo que hacen comúnmente en la escuela es que no los dejan entrar hasta que se cae la última costra. Entonces ahí es cuando los dejan regresar a la escuela. Pero en realidad, como médicos tenemos que saber que el periodo de contagiosidad, pues básicamente es cuando la vesícula se rompe y pues obviamente esas sustancias entran al aire, las respiramos y hay contagiosidad. Entonces cuando la última vesícula se convierte en costra, pues ya no hay contagiosidad. Les digo que la cuestión es que uno podrá, acuérdense, cada día, por ejemplo, bueno, más bien varicela se presenta en forma de viremias, ¿no? Hay una viremia un primer día y entonces las lesiones se presentan como máculas. Al día siguiente a lo mejor hay otra viremia y entonces se presentan nuevas máculas y las máculas que habían salido se convierten en pápulas. Al tercer día hay otra viremia y entonces las pápulas se convierten en vesículas, las máculas en pápulas y aparecen nuevas máculas. Y con la siguiente viremia, las vesículas ya se rompieron, se convierten en costras, hay pápulas, máculas, y por eso decimos que hay una lesiones en distintos estadios, ¿no? Que ahí su compañero no lo mencionó, pero le llamamos en cielo estrellado, ¿no? Que se refieren a que hay lesiones de varios tipos. Y a eso se refieren porque hay varias viremias, ¿no? Cada viremia produce nuevas lesiones y las lesiones pues van evolucionando y por eso son lesiones en distintos estadios. Comentan, es que aunque tú veas que ya todas son costras, pudiera haber una viremia tardía y aparecieran nuevas lesiones que podrían todavía ser contagiosas. Por eso algunos médicos recomiendan que hasta que se caiga la última costra, pero la verdad es que teóricamente es que en el momento en que todas las lesiones ya son costras, ya no es contagioso, pero podría existir ese riesgo de una nueva viremia tardía, ¿vale? Ok. Y bueno, le iba a contar otra cosa. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando me dio varicela, el pediatra me dio un libro como con hojas para quitarme un poco la ansiedad de estarme rascando las lesiones. Ok. No sé si llegan a estar recomendado el uso de ese tipo de materiales para disminuir un poco la ansiedad en el niño. Pues recomendados como tal, ¿no? O sea, porque no es que a todos los niños les tengas que dar, pero efectivamente muchas enfermedades enteromáticas causan prurito y entonces vas a tener que dar antihistamínicos para disminuir la comezón. A veces se recomiendan agentes locales, tópicos. Algunos libros, por ejemplo, recomiendan bañar al niño con agua relativamente fría para que se relaje la piel, se da un poquito la inflamación de la piel, no haya tanta comezón. El antihistamínico es el único medicamento que todos los libros pediatras y todos recomiendan. Y ahí hay dos vertientes. Hay gente que recomienda cosas como los baños coloides o los polvos de haba. La piel hace que el niño deje de tener comezón. Pero la verdad es que hay una mitad de pediatras que no lo recomendamos porque en realidad no hemos visto que haya alguna mejoría. Y al contrario, los polvos de haba luego se humedecen con el sudor o el baño coloide se humedece con el sudor. Y ahí también es una zona propensa a que la piel, que de por sí está lastimada, se macere, ¿no? Porque guarda humedad. Entonces, por ejemplo, muchos pediatras no lo recomendamos, pero seguramente leyeron en su libro que se recomiendan los polvos de haba, los baños coloides y así para disminuir la comezón. Lo que sí disminuimos es el antihistamínico y el baño, pues con una agua pues tibia a medio fría para que se relaje un poquito el niño. Y evidentemente si lo distraes con juegos, si lo distraes con alguna cosa, pues no le va a poner tanta atención a su comezón, pero pues no es que esté recomendado como tal. Uh-huh. Okay, gracias, Doc. Doc, ¿el antihistamínico el que mayor se da es paracetamol o puede dar algún otro? No, pero paracetamol es antipirético. Ah, bueno. O sea, antihistamínico, loratadina. Como tip, en general, Cosme, creo que ya lo había comentado en alguna clase, el paracetamol es muy buen antipirético, pero poco antiinflamatorio. Pues sí, fue en la clase de respiratorias. De hecho, creo contigo. Entonces, por ejemplo, el ibuprofeno es mejor antiinflamatorio, pero menos antipirético, y entonces lo recomendamos cuando hay faringoamigdalitis o algo así. Pero el paracetamol, por ejemplo, es que lo recomendamos un poquito por eso más en exantemáticas, porque no hay tanta inflamación, pero sí hay fiebre. Entonces, por eso recomendamos ahí el paracetamol. ¿Vale?
Doctor, una pregunta en cuanto al sarampión. Sí, Osvaldo. En el exantema, es que en una bibliografía decía que no desaparecía con la digitopresión y en otro decía que sí al inicio y después ya no, que cuando ya se volvía como cobrizo. Entonces, como generalmente, ¿cómo sería aquí la recomendación para evaluar Ok. eso? ¿O en qué días? En general, los primeros 3 a 5 días, las lesiones pueden desaparecer con la digitopresión. Pero una vez que el cuadro clínico está bien establecido y las pápulas y máculas ya se vuelven eritematosas, ¿se acuerda que el chiste del sarampión es que el niño se ve rojito? E incluso las lesiones pueden llegar a confluir y formar verdaderas placas, ¿no? Placas que su característica se ven muy rojas en la base. Entonces, ahí es cuando ya no desaparecen, porque ya es un cuadro bien establecido y muy florido. Al inicio, y aquí una recomendación, Osvaldo, y para todos en general, pongan mucha atención. Al principio de todas las enfermedades exantemáticas, a veces es muy difícil diferenciarlas. Ejemplo, lo que les decía hace rato Iván, ¿no? En la primera viremia, en el caso de varicela, pues aparecen puras máculas, ¿no? Y si llega igual sarampión, muy al principio el niño solo tiene fiebre, puede que solo encuentren algunas máculas, ¿no? Porque todavía no encuentran el cuadro florido. Entonces, en muchas enfermedades exantemáticas, o bueno, decimos que en todas, lo que recomendamos es dar, como pueden ver, no se dan antibióticos, no se dan analgésicos, bueno, salvo en escarlatina se dan antibióticos, pero la mayoría requieren cuidados generales. Entonces hay que mantener al niño bien hidratado, dar antihistamínico y, ojo, hacerle énfasis a los familiares que la piel siempre va a llamar mucho la atención, ¿no? Porque el niño va a estar rojo y va a estar, y uno se espanta así, ay, no, ¿por qué tiene tantas lesiones, no? Imagínense, ay, tiene más de 400 lesiones en la piel, ¿no? Pues entonces son cuadros muy aparatosos y la gente se espanta. Tienen que decirles que el hecho de que se vea muy aparatoso no quiere decir que esté grave. Y si al principio tienen la duda, den antihistamínico, den cuidados generales, y díganle que regresen unos 48 horas. Con 48 horas las lesiones van a cambiar y entonces va a ser mucho más fácil orientarse a qué está pasando. Entonces a lo mejor ya todas las máculas se convirtieron en vesículas, si fue varicela, a lo mejor todas las bases se pusieron rojas y empezaron las manchas a confluir y se hicieron confluentes y podrían decir, es sarampión. A lo mejor ya llegan y ya ven al niño todo que parece abofeteado y está todo rojo y respecto tengo la cara y dicen, es roceola, ¿no? O a lo mejor las lesiones en realidad las ha tenido desde hace meses y dicen, híjole, pues es una dermatitis atópica, ¿no? Entonces, por eso es importante la distribución y el comportamiento de las lesiones. Tal vez una cosa que ha faltado mencionar es que es cierto, a veces de primer vistazo no van a poder hacer un diagnóstico preciso. Y por eso algunos, si tienen los recursos, recomiendan, híjole, pues no sé bien qué tenga, señora, pero vamos a tomarle la PCR, vamos a tomarle ELISA, vamos a tomarle tal cosa. Pero debo decirles que el 99.9% de los casos se puede diagnosticar perfectamente con clínica. A veces no de primer ojo, les digo, a veces van a requerir citar al paciente y hacer una revaloración de cómo se comportan las lesiones. De ahí que algunos libros recomiendan eso, ¿no? Que se tomen exámenes y marcadores y panel viral y cosas así, porque muy al principio todas las enfermedades exantemáticas se parecen, pero siempre hay diferencias. En los pródromos siempre hay diferencias en el inicio de las manifestaciones, hay diferencias en las zonas que respetan, hay diferencias en las lesiones elementales mismas que presentan cada lesión. Incluso ahí Omar al principio del video les habló de lesiones elementales, aunque solo habló de 3, ¿no? Mácula, pápula y vesícula. Pero recuerden que hay muchas otras, ¿no? Las costras hemáticas, costras mericéricas, los hundimientos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre repasen las lesiones elementales. Y entonces, ya me distraje, pero creo que Osvaldo fue el de la pregunta, ¿verdad? Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Al principio, las lesiones exantemáticas se pueden parecer, entonces hay que ver la distribución y su comportamiento en evolución. Yo vi que Iván tiene un termito igual a este. Yo, Doc. Para enfermedad de Kawasaki, ¿hay algo que nos pueda orientar como ese diagnóstico, aparte del edema de palmas y plantas? Porque como que toda la clínica está muy parecida a otras. En realidad no. O sea, Kawasaki es un cuadro clínico bien diferente del resto. Para empezar, aquí quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes había oído hablar de Kawasaki antes del día de hoy o de leer el tema? Yo una vez creo que vi uno. Sí, Doc. Ok.
Bueno, pues felicito a los que dijeron que sí, pero estoy seguro que la mayoría dijo que no, porque a veces Kawasaki no lo diagnosticamos. ¿Preguntaron algo o es sonido? Es sonido, ¿verdad? Bueno, a veces para diagnosticarla, ¿no? Ya saben que hay un dicho que dice que los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿no? Entonces, Kawasaki no es enfermedad, no es como tal una enfermedad exantemática. Es una vasculitis de vasos de mediano calibre, que no sabemos bien la etiología y es un poco de componente autoinmune, donde la teoría dice que alguna enfermedad respiratoria genera que nuestro cuerpo genere autoinmunidad. Hay anticuerpos que afectan los vasos de mediano calibre. Y la característica es que parece una enfermedad exantemática. Entonces, número 1, hay fiebre que suele durar 5 días, Kenia, como mínimo. Ese es lo que llamamos ¿cómo se llama? El criterio elemental. Para hacer el diagnóstico de Kawasaki utilizamos criterios. Un criterio elemental es la fiebre mayor a 5 días, acompañada de 3 o más de los siguientes criterios, que son 5. Número 1, que presente edema en las extremidades o descamación en las fases tardías. 2, que presente un ganglio único y que no es bilateral y que generalmente es mayor a 0.5 milímetros, generalmente en cuello o en región retroorbitaria, ¿no? O retroauricular, perdón. Número 3, que presenten un exantema multiforme. Y por eso es que está aquí en las enfermedades exantemáticas. Multiforme se refiere a que puede parecer cualquier tipo de lesión. Puede parecer varicela, puede parecer rubiola, puede parecer sarampión, puede pasar... En general, dicen que es un exantema que tiene forma serpentiforme, o sea, que parece así como que hace formas de serpientes en la piel. Pero por eso le llamamos también morbiliforme, porque puede parecer todo y nada a la vez. Por eso está aquí en estas dermatosis, ¿sale? Número 4, hay cambios en la mucosa oral. Cambios en la mucosa oral quiere decir que hay edema, pero también puede haber laceraciones, puede haber enrojecimiento. La lengua se puede poner una lengua en fresa y ahí es donde se puede confundir, por ejemplo, con roceola. Y también y el número 5 es cambios en la conjuntiva. Y la conjuntiva se pone roja. Y decimos que hay una conjuntivitis aséptica, es decir, no hay infección, no hay secreciones, pero la conjuntiva se ve roja y el ojo lloroso. Entonces el cuadro clínico es muy llamativo porque los niños con Kawasaki, de verdad, para empezar, tienen fiebre, que es de difícil control. Se le dan paracetamol, analgésicos, antipiréticos y no mejora. Y luego le salen granitos en la piel y de ahí la importancia de saber que existe el Kawasaki, porque van a algún médico y le dicen, ay, es que parece varicela, señora, no la apure, vamos a darle antipirético. Ya. Pasan 3 días y no mejora, no, pues vamos a darle antibiótico porque no mejora, bla, bla. A veces pasan 10 días y 10 días con fiebre todos los días con este cuadro clínico que les digo y es cuando a alguien se le ocurre decir que es Kawasaki. Entonces, el diagnóstico de Kawasaki, Kenia, son esos criterios, ¿sale? El criterio elemental, que es la fiebre mayor a 5 días y 3 o más de alguno de los otros criterios. También hay una cosa que llamamos Kawasaki incompleto o Kawasaki atlángulo con las conjuntivas orales y la conjuntiva ocular eritematosa y uno dice, híjole, pues parece Kawasaki, pero ¿qué creen? El doctor Fonseca dijo que es 5 días de fiebre. Entonces, señora, regresa en 2 días a ver si es un Kawasaki incompleto. Pues vamos a ver. Es el que no cumple completamente los criterios, pero el problema con el Kawasaki es que entre más tiempo dure la fiebre, como es una vasculitis de vasos de mediano calibre, los vasos de mediano calibre más importantes que tenemos son las coronarias. Entonces puede haber cambios en las coronarias, puede haber aneurismas coronarios y las complicaciones más temidas del Kawasaki son los aneurismas coronarios e infartos incluso. Ojo, en general los niños no se infartan. ¿Alguien ha oído hablar de un niño que se infarte? No. ¿Alguien ha oído hablar de viejitos que se infarten? Sí, ¿no? Los viejitos se infartan por cambios en las coronarias, porque las coronarias se van endureciendo, se van volviendo rígidas, se tapan de colesterol, triglicéridos, y el paciente se infarta. Pero en cambio los niños, no tendría por qué pasarles esto. Un niño
Sí puede llegar a infartarse, porque al final de cuentas tiene coronarias que se pueden llegar a tapar por algún motivo, pero es poco común que un niño se infarte. Pero una causa que sí es conocida en pediatría de infarto son los aneurismas coronarios secundarios al Kawasaki. El aneurisma del coronario, de las coronarias, es tendiente a formar trombos. Entre más aneurismas tenga, entre más grande sea el aneurisma, el niño tiene riesgo de infarto. Y por eso el Kawasaki es importante conocerlo, porque es la primera causa de cardiopatía adquirida en pediatría, ¿sale? A diferencia de los adultos, donde a lo mejor hay otras cosas como la fiebre reumática o así, pero en niños, la causa más común de cardiopatía adquirida es el Kawasaki, ¿sale? Entonces, Kenia, pues la forma de hacer el diagnóstico es conociendo bien los criterios, teniéndolo en mente y pensar que si un niño llega con fiebre de 3 días y no se controla, no se controla con el baño, con el paracetamol, la fiebre regresa, entonces en ese paciente con fiebre difícil de control hay que pensar en Kawasaki, ¿vale? ¿Puede haber soplos durante el periodo de lo que se está haciendo del Kawasaki? Fíjate que cuando el Kawasaki tiene complicaciones, el Kawasaki puede presentar miocarditis. Y al tener miocarditis, hay una pancarditis, y hay endocarditis, miocarditis y pericarditis. Y entonces puede llegar a presentarse soplos. Pero ya se consideran como complicaciones del Kawasaki, no como el Kawasaki básico común, ¿vale? Gracias, Doc. Oiga, entonces, se supone que ¿cuánto tiempo máximo tenemos una vez que yo sospecho, porque no puedo diagnosticarlo, pero sí sospecho de un Kawasaki cuando lo traigan a la consulta? No es que haya un tiempo, porque acuérdate, Iram, que los niños no leen los libros y que hay enfermos, no enfermedades. ¿A qué me refiero con esto? Hay niños que hemos visto aquí en la consulta de cardio que ha tenido fiebre durante 20 días y el niño no tiene aneurismas. Es la maravilla. Pero hay niños que llegan con Kawasaki de 4 días, les dieron el tratamiento oportuno y cuando llegan a su evaluación cardiológica tienen aneurismas. Es decir, la presencia de aneurismas depende de cada paciente, pero lo que sí está demostrado es que entre más tiempo dure la fiebre, hay más probabilidad de aneurismas. Eso sí, no hay un tiempo determinado, porque como te decía ahorita, hay niños con 20 días de fiebre que no tienen aneurismas y depende de cada quien. Pero por eso también todos los pacientes que tengan Kawasaki requieren una evaluación cardiológica. Y a lo mejor ahí cabe otro comentario, Iram. En Japón, Kawasaki es una enfermedad muy conocida. Dicen que es tan frecuente que es como una gripa. Todos los niños lo llegan a presentar en algún momento de la vida. En México se cree que por las diferencias inmunológicas es mucho menos frecuente, pero también es común verlo. O sea, aquí en cardiología, que somos un centro de concentración, pues generalmente vemos como 4 o 5 Kawasakis al mes, pero vemos todos los de la Ciudad de México. Entonces, en realidad es un número bajo, pero es importante que sepan que existe porque las complicaciones sí pueden ser frecuentes y hasta mortales, ¿no? Gracias, Doc. Doctor, ¿Vale? yo por ahí leí unos artículos de varios casos de varios niños que se diagnosticaban con Kawasaki y después se les sacaba anticuerpos y se les hacía PCR y no era Kawasaki, era COVID. O sea, el COVID causaba un cuadro muy similar a Kawasaki. Muy bien, Héctor. Me gusta mucho. Eso quiere decir que efectivamente has estado leyendo. Una vez que empecé 9 y a México empezaron los primeros casos en marzo del 2020, acuérdense que al principio fue muy frecuente en adultos, pero con el paso de la vacunación, el paso del tiempo y luego con las variantes, los adultos han sido menos afectados y ha sido más afectados los pacientes pediátricos. Y el COVID, pues a final de cuentas, se presenta como cualquier otra enfermedad respiratoria, ¿no? Tos, moquito, fiebre, etcétera. Pero en los niños es frecuente que se presente una cosa que se llama síndrome inflamatorio multisistémico. Por sus siglas en inglés se le llama PIMS, P-I-M-S. Y el PIMS es prácticamente indistinguible del Kawasaki. También se presenta fiebre de difícil control, se presenta un exantema
multiforme, suele haber edema de manos y de extremidades. A veces sí no se asocia a cambio. También hay un tipo o cierto grado de vasculitis, puede haber incluso aneurismas, y por eso a principios de mediados de 2021, Kawasaki y PIMS, multisistémico. ¿Cuál es la única diferencia? Que este tuvo COVID y tiene anticuerpos COVID presentes, y eso da la explicación. Y el Kawasaki no. Acuérdense de lo que mencionamos hace rato. El Kawasaki es idiopático y no sabemos su causa. Entonces, así es, Héctor. Otro diagnóstico diferencial del Kawasaki sería el PIMS, pero ahí está el antecedente siempre de COVID durante el mes anterior a ser diagnosticado el PIMS. Doctor, en cuanto a la desaparición de los aneurismas, ¿cuándo es de esperarse? Porque encontré que en 2 años el 50% de los casos. Pero, ¿qué pasa con el otro 50? ¿En cuánto tiempo? Híjole, el otro 50 es muy variable. Para empezar, se supone que solo el menos del 20% de los casos Kawasaki llegan a presentar aneurismas. Y luego se clasifican el tamaño. Hay leve, moderados y grandes. Dependiendo del diámetro del aneurisma. La teoría dice por ciento durante los 2 siguientes años aparezcan aneurismas. Entonces los niños van a ocupar anticoagulantes desde que tuvieron el Kawasaki, a veces hasta de por vida. Por eso siempre da un tratamiento de por vida. El ciento de los aneurismas moderados y grandes nunca desaparecen. ¿Vale? ¿Vale? Aquí vamos a hacer una pausita porque estamos sobre el tiempo, ¿no? Y empezamos la otra para discutir nada más el examen, ¿vale?